Gloria sea el nombre de Jesús, porque el testimonio de mucha gente le ha ayudado a otra gente a no cometer errores, y a otro que ya cometió errores le ha ayudado a sacar hacia adelante. Por lo tanto, Sonia, muy buenos días, y la audiencia de la radio 105.9 Radio Esperanza de Vida está ahí contigo, más la radioemisora que están retransmitiendo, están ahí para escucharte. Buenos días, y te dejo el micrófono. La paz del Señor, Pastor Narciso, y la paz del Señor también para toda la audiencia amada que nos están escuchando, para mis hermanos en Cristo, para aquellos que están escuchando en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. Para mí es un gusto, un placer poder estar acá en la cabina de la radio para poder contar un poquitito de las cosas que el Señor permitió en mi vida, las cosas que Él ha hecho en mi vida y las cosas que me pasaron y han pasado en mi vida también cuando yo decidí apartarme de Él. Esta es la primera vez que desde que está la radio Esperanza de Vida estoy en cabina hablando. Realmente, si es que de repente se me salen algunas palabras que o menos apagado o lo que sea, les pido disculpas, hermanos y hermanas, de antemano. Y yo quisiera leer el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, antes de contar un poco de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Y dice así la preciosa palabra del Señor: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Preciosa palabra del Señor. Y quiero empezar contando que yo tengo en este momento 29 años, soy de acá de Paraguarí también, y quiero empezar contando desde que yo era una niña. A partir de los 2 añitos, pues mis padres ya fueron a la iglesia, ellos conocieron al Señor, y yo crecí en un hogar cristiano. Se me enseñó, se me inculcó la palabra del Señor. Yo crecí en un hogar cristiano. Y por lo tanto, mi niñez, mi adolescencia y un poquito de mi vida, vamos a decirle ya, de mi juventud, yo la pasé, Señor. Acepté al Señor en mi corazón a la edad de 13 años. Nunca me voy a olvidar el día que yo le acepté a Jesús en mi corazón, que era una noche estrellada, estaba la luna bastante bonita como su creador, que es nuestro Señor Jesucristo, al lado de su Padre también, o sea, de nuestro Padre Celestial. Y mi papá me presentó el Evangelio porque, como dice la palabra, pues de oídas yo le había oído, pero en ese momento quiero decir, el Señor me mostró su amor, se me presentó, se me reveló el Señor en ese tiempo, y yo con mucho gozo en mi corazón, a la edad de 13 años, yo le acepté a Cristo en mi corazón. Algo muy bonito que me pasó prácticamente al día siguiente que yo le acepté al Señor en mi corazón fue que yo pude tener el bautismo en el Espíritu Santo, y desde ese entonces hasta varios años después yo viví enamorada del Señor, y me la pasaba muy bien con Él, el Señor haciendo muchas cosas también a través de mí. Realmente cuando uno tiene al Señor en su corazón, siente ese gozo, siente esa paz, se siente privilegiado de que Dios le ame a las personas. Pero a partir de ese tiempo, ya para la edad de los 19, 20 años, fue que mi vida espiritual fue decayendo, porque yo empecé a ponerle más atención a las cosas y a los consejos que me daban otras personas, personas que no conocen a Cristo, personas que me aconsejaban a que yo ya estaba haciendo, ya en ese tiempo ya había cumplido 18 años,
empecé a escucharle a esas personas que me decían que yo ya con la mayoría de edad ya tendría que empezar a tomar mis propias decisiones y que no debería de permitir que mis padres tomaran decisiones por mí. Entonces yo empecé a escucharle a esas personas y ya prácticamente le prestaba poca atención a mi vida espiritual. Ahí yo espiritualmente fui decayendo, empecé a prestarle atención a otras cosas. Ya prácticamente es como que ya dejé de orar, ya dejé de buscar el rostro del Señor, ya dejé de sentir más la presencia del Espíritu Santo, y a la edad de los 21 años yo me rebelé en contra de mis padres y me fui de la casa. Me fui de la casa porque creía que en el mundo yo iba a tener la libertad, que yo en el mundo iba a gozar, que yo iba a sentirme mejor en el mundo. Me rebelé, me fui a los 21 años, me fui de la casa, me casé con una persona y desde ese momento yo me aparté de los caminos del Señor. Yo me aparté de los caminos del Señor y vivía una vida aparentemente en libertad. Pero para mi sorpresa, la libertad que yo decía tener, porque ya yo ya hacía lo que yo quería, tomaba mis propias decisiones, entonces la libertad que yo decía que tenía en el mundo se me volvió en esclavitud, pero en el pecado, porque yo empecé a hacer lo que yo quería. Yo empecé a vivir como algunos dicen, carretilla y chañepuro y coñacane. Eso fue lo que a mí me pasó. Empecé a hacer las cosas que el mundo hacía, empecé a vivir como ellos vivían y empecé a prácticamente tratar de olvidarme de que alguna vez Dios me dio a mí libertad a través de su Hijo Jesucristo. Prácticamente yo empecé a vivir como si yo no le hubiera conocido en algún momento al Señor. Yo no estaba sabiendo las consecuencias que yo tendría que sufrir por causa de mis malas decisiones en ese entonces. Empecé a vivir en libertinaje, empecé a hacer cosas que al Señor no le agradaban, empecé a comportarme como si nunca conociera la verdad. Entonces en ese momento, en ese tiempo, actué, como dicen algunos, impíamente. Empecé también yo a vivir de esa manera y realmente en los primeros años yo no sentí las consecuencias de lo que me estaba pasando, de lo que yo estaba haciendo, de las malas decisiones que yo estaba tomando. Empecé a mentir, empecé a vivir una vida, vamos a decirle ya, completamente apartada de la verdad, apartada del camino del Señor. Mis padres seguían hablándome, había una congregación que estaban orando por mí, porque yo realmente al irme de la casa les lastimé bastante el corazón, les lastimé bastante a mis padres, a mis hermanos. Yo no tomaba en cuenta que ellos aquí se quedaron con el corazón destrozado, que ellos se quedaron adoloridos. Mis hermanos estaban más pequeños, ellos sintieron mucho la falta que yo les hacía, porque yo soy la hermana mayor, vamos a decirle. Ellos me necesitaban y yo simplemente hice oídos sordos a esos sentimientos que yo estaba pasando. Luego, un tiempo, pasando el tiempo, yo empecé a padecer depresión. Después de esa depresión me empezaron a venir ataques de pánico, me empezaron a venir ataques de ira, empecé a tener ansiedad, empecé a sentirme bastante frustrada, no sabía lidiar con mis sentimientos, tenía como una lucha interna. Mi alma le necesitaba a su Creador y mi carne me decía, no vayas a la iglesia. Pero un momento intenté buscar nuevamente ayuda, tratando de volver al camino del Señor, tratando de buscar otra vez de su presencia, porque esa falta que me hacía el Señor en mi alma, me clamaba mi alma por volver otra vez al camino del Señor. Pero yo busqué afanosamente a cada iglesia que yo iba, buscaba, pero yo no hallaba. Yo no hallaba esa paz que buscaba, yo no hallaba esa paz que encontraba, porque yo solamente buscaba la paz, yo no buscaba
volver otra vez a amarme en el camino del Señor. El Señor conocía mi corazón en ese tiempo. Mi corazón solamente me decía, vamos a la iglesia a buscar esta paz que Dios da y luego nos volvemos otra vez al mundo, a vivir otra vez según las pasiones del mundo. El Señor conocía mi corazón, Él conocía mis pensamientos. Luego me di cuenta que andar de iglesia en iglesia con beruisha, de aquí para allá, de allá para acá, como se dice, yo me di cuenta que eso no iba a funcionar conmigo. Entonces dejé de asistir a las iglesias y dejé de buscar eso, porque aparte de que yo asistía a las iglesias, yo veía los defectos de cada miembro, de cada persona, y yo no veía lo que había en mí. Yo no veía mis errores. Entonces esas cosas hicieron que yo no me asentara en una parte, en una iglesia. Y mientras tanto también la persona con la que yo me casé también se apartó del camino del Señor. Ambos buscábamos la posibilidad de volver, pero no podíamos. Es como que algo nos atajaba a nosotros de volver también. Hasta que en un tiempo la depresión que yo estaba pasando, la tristeza que yo estaba pasando ya era demasiado fuerte. Ya toqué fondo, como se dice. Yo ya no le encontraba sentido a mi vida. Yo decía, ¿para qué estoy viviendo? Dios ya me desechó, Dios no quiere saber nada de mí, por eso no viene a rescatarme, por eso no viene a buscarme. Yo oraba y era como si fuera que el Señor no me escuchaba. Entonces, un día toqué fondo, como se dice, y empecé de verdad, puse mi corazón y mi empeño en tratar de encontrar el rostro. Entonces, esa vez oraba, no pasaba nada. La siguiente vez oraba, no pasaba nada. Mientras tanto había un por mí, estaban mis padres orando por mí, mis hermanos orando por mí. En ese tiempo yo sentía el quebrantamiento del Espíritu Santo fuertemente a mi vida. Yo sentía, quizás era eso lo que sentía Saúl cuando Dios se apartó de él y Dios envió un espíritu malo para que lo atormentara. Quizás era eso. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente que el Señor te deje un poco para que sepas lo que es vivir sin Él. Entonces empecé a orar y dije, me acordé de aquella parábola donde Jesús contaba sobre la viuda, y ahí empecé a orar y dije, Señor, yo sé que tú eres un juez justo y vas a escucharme. Entonces en ese momento yo oré y un buen día el Señor respondió una oración que yo le había hecho. Entonces esa vez yo dije, el Señor me escucha, el Señor me oye. Empecé a orar, empecé a leer la Biblia otra vez, empecé a orar y Jesús vino a rescatar aquella oveja que estaba perdida. Desde ese entonces el Señor vino a limpiarme, Él dejó las 99 por mí, Él vino a rescatarme. Y hoy en día, por más de que la vida es difícil porque uno tiene que pagar las consecuencias de las malas decisiones que ha tomado, yo sé una cosa, que Dios nos perdona de cada cosa que nosotros hacemos, pero si nos humillamos delante de Él completamente y de todo nuestro corazón, nosotros nos humillamos delante de Él, Él está ahí para poder perdonarnos. Él estuvo ahí para poder perdonarme, Él vino a limpiarme, Él vino a restaurarme, Él quitó de mí toda tristeza, Él quitó de mí todo dolor, todo ataque de pánico. Pendere en esa ante pecotupe, Andrei Cuaimba Poche Jundebe, en ese entiende ella desespera, de Cuaimba para ella pota, de ella pisó mi a tu lado. Querés encontrar 4 caminos y poder huir por los 4 caminos. Ese es un ataque de pánico. Hermano, hermana, yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente que el Señor esté tratando con tu vida, pero también te deja que estés sufriendo eso, porque no hay nada peor que conocer la verdad y que luego de esa verdad uno se aparte detrás de los deseos de la carne, detrás de las vanidades de la vida, detrás de las concupiscencias de nuestra carne. Yo sé lo que es. En ese tiempo el Señor me hizo entender que si yo me humillaba de todo mi corazón delante de Él, que Él me iba a perdonar. Me humillé completamente delante de Él y le pedí perdón y le dije, Señor, perdóname porque yo quería tener un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Hoy, Señor, traigo mis 2 pies delante de tu presencia, me humillo delante de ti. Hermanos y hermanas, yo me humillé de todo corazón. Le entregué mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, todo de mí le entregué al Señor. Y cuando le entregué, yo sentí libertad. Yo sentí que el Señor vino, que me rescató, que me abrazó, me llevó. Yo sé lo que es que el Padre te estaba esperando
así a su hijo pródigo como le estaba esperando. Yo sé lo que es eso. Él me abrazó, Él me limpió, me dio nueva vestidura. Y yo tenía una iglesia que estaba orando a mi favor. Yo tenía unos padres y unos hermanos biológicos y también en Cristo que estaban orando para que yo pudiera volver al camino del Señor. Cuando yo vine, me humillé delante del Señor. Yo vine, le conté a mi mamá, le conté a mi papá, le conté a la congregación lo que pasó. Yo vi tanta felicidad, tanto gozo en cada uno de sus rostros, que yo pude sentir el amor de Cristo en esta iglesia. Yo pude sentir lo que es que prácticamente acá en la tierra yo sentí esa fiesta que se hacía en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo sentí eso aquí en la congregación. Y hoy en día, hermanos y hermanas, yo puedo decir que Cristo me ha hecho libre nuevamente, que Cristo me ha lavado, que Él me ha limpiado, que Él me ha sanado. Y ese es el testimonio corto. Si yo voy a contar con detalles y con lujo de detalles, como se dice lo que el Señor ha hecho conmigo, no voy a poder contar todo antes de que termine las 12. Entonces, un poco corto el testimonio que yo, pero esa es la maravilla, una parte de las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Yo tenía que contar que mi pasado a mí me avergonzaba, mi pasado me tenía atada, pero me decía el pastor: tenés que contar para que haya cadenas que se suelten, porque este testimonio le va a ayudar también a otras personas a poder entender que cuando uno está débil espiritualmente, si tú, hermano o hermana, estás débil espiritualmente, no dejes que el enemigo te debilite más. Cuando uno está débil espiritualmente y a veces ya no tiene ni ganas de orar, uno tiene que agarrar y doblar su rodilla y postrarse delante de la presencia del Señor, buscar con más ahínco, buscar con desesperación su presencia. Si no sentís nada y estás orando y no sentís nada, le decía al Señor: Señor, no estoy sintiendo nada, no puedo orar, no puedo ayunar, no puedo leer tu palabra, lee para ir, no entendéis, Señor. Eso es lo que a mí me pasó cuando yo empecé a tener debilidad espiritual. Pero la diferencia de hoy y de aquel entonces es que cuando yo estoy empezando a tener debilidad espiritual, es ahí donde yo corro a los pies del Señor para poder pedirle misericordia y socorro, porque el mundo, en vez de poder, el mundo te muestra y el enemigo te muestra que todo está lindo, que todo está bonito, que supuestamente allá hay libertad, pero es mentira, porque yo no fui eso a vivir. Yo me fui a vivir una vida sin Cristo, hermano, hermanas, una vida sin vida. El enemigo hace todo lo posible como para que ni siquiera dignidad te quede, como para siquiera tener aliento de vida. Me refiero a que ya no tenés ni alegría ni felicidad en tu vida. El enemigo te quita una gota de alegría y de felicidad o de gozo que tengas en tu vida. Ese te quita y te deja destruido prácticamente, te deja completamente derribado. Y hoy el Señor poco a poco me ha sanado, me ha limpiado, para que yo hoy en día sepa lo que es vivir sin Él. Hoy en día puedo entender lo que el pastor también siempre dice: por más de que te quieran llevar, arrastras otra vez al mundo. Uno no vuelve porque ya sabe lo que ha pasado. Si hoy estás cansado, si hoy estás débil espiritualmente, hermano, hermana, te aconsejo que te postres delante de la presencia del Señor para que pueda Él venir a tu socorro, porque el que viene adelante de Él con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, con un corazón sincero delante de ti, de Él, perdón, el que viene delante de Él así, Él no le echa fuera. Hoy en día yo puedo entender esa palabra donde dice: al que poco le es perdonado, poco ama, pero al que mucho le es perdonado, mucho ama. Hoy en día puedo sentir libertad en el Señor, puedo sentir la libertad de estar de nuevo en su camino y en su grey, en su redil. Y créanme, hermanos, hermanas, que yo no le deseo esta vida sin Cristo, yo no le deseo a nadie. Entonces, en el principio prácticamente no conté bien mi nombre, no conté quién soy. Yo soy Sonia Ruiz, soy hija mayor del pastor Narciso. En todo esto que ha pasado en mi vida ha pasado hace bastante tiempo, mucho antes de la radio. Y después de que volví otra vez en el camino del Señor, ellos han sido mi familia en Cristo, que me han levantado,
Ellos han sido lo que me han ayudado a que mi vida espiritual esté firme. Yo le agradezco mucho a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que estuvieron orando, que estuvieron clamando por mi vida, por mis padres, por mis hermanos. Hermano, hermana, si vos tenés un hijo, una hija que estaba en el camino del Señor y está descarriado hoy en día, por favor, hermano, hermana, no deje de orar por sus hijos. El enemigo no juega, el enemigo no está jugando, y mucho menos nuestro Padre Celestial. El enemigo no juega, él lo que quiere es destruir la vida de sus hijos y de sus hijas. Estás orando tanto tiempo por tus hijos y decís, no, ya no hay solución. No, hermano, hermana. Mis padres oraron muchos años por mí, pero hoy en día estoy aquí. Hoy en día estoy primera vez hablando públicamente, prácticamente, por más de que yo no les tengo a ustedes en frente mío, yo estoy hablando públicamente. Hoy, después de tantos años, porque tenía vergüenza de lo que yo había hecho. Pero el Señor sabe bien, y yo también sé, que nosotros tenemos que contar las cosas y las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Por más de que yo tenga vergüenza, puede haber una persona en este momento que está pasando por la misma situación, un joven, una jovencita que está pasando por esa situación. Quizás también puede ser una persona que no sea un joven, una jovencita, pero que está débil en el camino del Señor y está pensando en ir al mundo a probar. No, hermano, hermana, no te aconsejo que vayas a probar al mundo, porque estamos en los últimos tiempos. Quién sabe si Dios tenga misericordia de ti para volver a buscarte en el mundo, para poder volver a traerte otra vez a su camino. Hermano, hermana, si tú tienes hijos, hijas ahora, que son pequeñitos, por favor, enséñales la palabra, enséñales para que ellos puedan tener el temor del Señor, enséñales a que ellos puedan temer al Padre, no tener miedo de gripa, no, temor, de respetarle. Enséñale con tu ejemplo, hermano, hermana, a respetar al Señor, a valorar lo que Él hace por nosotros, porque Él cada día está ahí cuidándonos, cada día Él está ahí fortaleciéndonos, pero nosotros tenemos que buscarle cada vez más, porque si nosotros dejamos de buscarle 1 o 2 días, dejas de orar, tu rendimiento espiritual va a bajar, y ahí ya vas a ser blanco del enemigo, porque Él no va a estar esperando con los brazos cruzados a que tú te quedes 1, 2, 3 meses sin orar. 1 o 2 días es suficiente para que Él te eche. 1 o 2 días es suficiente para que Él meta pensamientos que no vienen de parte del Señor. Esas cosas me pasaron. Yo dejé que los pensamientos que venían a mi mente, yo dejé que bajaran a mi corazón. De cuando bajaron a mi corazón, yo lo puse en práctica. Hay que tener mucho cuidado también con los pensamientos que vienen a nuestra mente, porque esos pensamientos que vienen a nuestra mente, esos pensamientos que a veces se disfrazan de buenas cosas, hay que empezar a discernir qué pensamientos vienen de parte del Señor y qué pensamientos vienen de parte del enemigo. Porque esos pensamientos pueden darnos vida o pueden darnos muerte. Y no me refiero a la física, me refiero a la espiritual. Muerte espiritual o vida espiritual. Si hay pensamientos que te quieren alejar del Señor, hermano, hermana, reprenda esos pensamientos. Porque esos pensamientos no vienen para ayudarte a crecer espiritualmente, vienen a mermar tu vida. Entonces, yo le agradezco el espacio al pastor Narciso en este momento, porque este testimonio yo lo tenía que haber contado hace bastante tiempo, pero el Señor me ha fortalecido y me ha dado las fuerzas, me ha dado las palabras necesarias para poder contar las maravillas que Él ha hecho conmigo. Amén. Gloria a Dios. Sonia, es la pregunta. Usted habló de la conversión a los 13 años. Usted se apartó del Señor a los, póngale, usted habló 18, 19, por ahí ya va debilitando la fe. A los 21 se aparta del Señor. ¿Cuántos años usted estuvo apartada del Señor? Estuve apartada del Señor 5 años. 5 años. O sea, según el testimonio, usted pensó que realmente vivir una vida de acuerdo a tu antojo sería mejor que la que te daba a los 13 años el Señor. Eso fue lo que el pensamiento negativo, el engaño del enemigo, y por haber escuchado las prédicas de las personas que no tienen a Cristo
y no conoce a Cristo. ¿Te funcionó lo que ellos te predicaron o te funcionó lo que se te había predicado desde que entregaste tu vida, o tal vez desde niña que había escuchado la palabra? Porque la palabra dice: al instruirle a los niños en su camino, aún de viejo no se aparta. ¿Funcionó la Sagrada Escritura o funcionó los mensajes que te bombardearon en la mente, en el oído, la gente del mundo? En realidad, en el principio yo creía que me iba a funcionar, pero para responderte brevemente a tu pregunta, pues no me ha funcionado de ninguna manera la vida que el enemigo me dio a través de las prédicas de gente que no conoce al Señor. Mucho más la vida que el Señor me ha dado, porque Él me ha dado paz, Él me ha dado gozo, Él me ha dado contentamiento. Con un carácter que algunos le dice con un temperamento colérico que yo tengo. Él me ha ayudado a que mi carácter pueda ser mucho mejor, para tratarle mejor a la gente, para ser yo una mejor persona. Y no me ha funcionado la vida la vida, ni los consejos, ni las prédicas que otras personas que no conocen a Cristo, no me ha funcionado. Me ha funcionado 100%, ya pude probar los dos mundos, y me ha funcionado mucho mejor la vida que el Señor me da, porque esa vida que Él promete, Él sí lo cumple. Yo puedo ser una de las personas que te pueden decir a ciencia cierta, con mi experiencia te puede decir que la vida que el enemigo te ofrece no es vida, pero la vida que el Señor te ofrece sí es vida, porque es en abundancia. Él es el que ha hecho de mi vida una mejor vida. No me ha funcionado lo que el enemigo me ofrecía, pero sí lo que el Dios de los ejércitos me ha dado, esa vida sí me ha funcionado. Gloria a Dios. Y como padre, los consejos que recibiste, que no pudiste ponerlas en práctica, los consejos que como papá uno te daba los consejos y los rechazabas. Si en esta mañana o en esta grabación llegara a llegar a un joven, a un adolescente, a una persona ya quizás un poco inmaduro, pero ya tiene más de 20 años, pero es un poco inmaduro en la fe, escuchara y se le había dado consejos, prácticos, probablemente el pastor le dio los consejos, sus padres le dieron los consejos, pero prefirieron no escuchar los consejos de la gente espiritual. Entonces está prestando ahora atención a los consejos de la gente del mundo. ¿Qué tú le dirías a esa persona que está practicando lo que usted practicó, porque usted dejó los consejos prácticos para ir a los consejos que no valía prácticamente para nada? Mi primer consejo sería que si es que me está escuchando algún joven, alguna jovencita que anda en rebeldía a lo que su mamá, su papá le está diciendo, por favor, ponte a observar cómo está el mundo de cabeza. Observa qué está pasando a tu alrededor. Observa el ejemplo que te están dando tus padres. Observa cómo está viviendo los jovencitos, las jovencitas de tu edad, y ve qué consejos te están dando tus padres. Porque yo rechazaba los consejos que mi padre y mi madre me decía. Mi padre me decía una cosa, no hagas, y yo era curiosa. Yo quería saber por qué mi papá me decía que no hiciera lo que hiciera. Pero mi padre lo único que quería era protegerme de ese mundo, porque él ya había venido de un mundo en donde él ya había probado también el mundo. Él no quería que nosotros pasáramos eso, y nos daban esos consejos. Mis hermanos aceptaban los consejos, pero yo los rechazaba porque yo estaba rebelde. Yo no quería obedecer lo que mi padre y mi madre me decía. Entonces, si es que alguien algún joven, alguna jovencita me está escuchando, lo que yo le diría es: obedece a tu padre, obedece a tu madre, porque esos consejos que ellos te dan por tu bien. Ellos no te están diciendo porque quieren prohibirte, porque mamá ñañá, porque papá ñañá, porque de usted ya hija, ese yo puja, ese asfixiando, que tú ya respiras chuí. Esos consejos que ellos te están dando es por tu bien, porque no hay padres. Yo no he conocido, no conocí padres que han deseado el mal.
a sus hijos. Yo solamente he conocido padres que han deseado el bien a sus hijos. Yo le diría a esos jóvenes, a esas jovencitas, que obedezcan a sus padres. Y si es que me está escuchando una persona que es inmadura en la fe, yo le diría, no te apartes del Señor. No te apartes del Señor porque de repente estás viendo cosas en el mundo que te están agradando y quieres ir a probar. No te apartes del Señor porque no vas a encontrar felicidad, no vas a encontrar lo que le dice la gente felicidad, el Señor lo dice gozo. No vas a encontrar esas cosas que vos decís que vas a ir a probar en el mundo. Lo que vas a encontrar es tristeza, lo que vas a encontrar es dolor. ¿Por qué? Porque cuando te apartas del camino del Señor, el gozo del Señor se va a apartar también de ti, porque el que produce el gozo es el Espíritu Santo. Y si tú estás pecando, el Espíritu Santo no puede estar contigo, porque Él no queda en un lugar donde hay pecado. Si tú estás viviendo en pecado, el Espíritu Santo tarde que temprano te va a dejar. Y si te deja, vas a empezar a tener una vida miserable, una vida donde vas a empezar a experimentar mucho más tiempos la tristeza. Esa tristeza se va a transformar en una ansiedad de atarara, a veces amaneces nervioso, nerviosa. Esas cosas, lo que la gente, lo que los psicólogos, la ciencia le dice ansiedad, eso empieza a pasar. ¿Por qué? Porque ya el gozo ya no está en tu corazón. Luego va a empezar la depresión. Y la depresión no viene sola. La depresión te quita toda gana de vivir. La depresión viene con un ataque de pánico. Le dicen algunos claustrofobia. Algunos oñemundo y pareí, chapita. Eso es un ataque de pánico, hermana. Si te está empezando a dar un ataque de pánico y a veces te da, son espíritus que lo único que quiere es desesperarle a las personas. A veces la gente termina suicidándose por causa de esos ataques de pánico, ataques de ira. A veces las más mínimas cosas, nembocapú, oñar entero ella heita. Esas cosas vas a ir a experimentar en el mundo. Sí, vas a poder experimentar los deseos de la carne. Algunos se van a fumar, otros a tomar, a drogarse, otros se meten en el sexo ilícito, en fornicación, en adulterio, todo vas a probar y en un momento te va a parecer que no vas a sentir las consecuencias de eso. Gratuito es el pecar, pero el enemigo no te muestra lo que vas a sufrir después de eso, porque eso lo único que ensucia es tu vida, ensucia tu alma, ensucia tu mente. Después de conocer todas esas cosas, de la única forma que puedes ser libre es cuando el Señor te perdona, cuando el Señor te liberta, cuando el Señor sana tus heridas. Mi consejo sería, no salgas de la iglesia, no permitas que el enemigo predique a tu mente para que vos vayas a hacer lo que el mundo hace, porque lo único que vas a encontrar es mutual primeramente. Y si Dios ya no te protege en ese momento, quién sabe, también la física. Y si en ese estado, en esa condición vas a la muerte física, el lugar de las personas que no están con el Señor, que no tienen salvación, es el infierno. Jovencito, jovencita, si me estás escuchando, escucha a tus padres, porque si es que no escuchas a tus padres, vas a tener que, algunos como dicen, de YGT aprendeta, ejotaña cambota. Pero a mí me gustaría que antes de que vos te vayas a probar el mundo, me gustaría que fueses inteligente y escuches este testimonio, porque no vas a vivir una vida en gozo. Vas a tener libertad que supuestamente el enemigo dice que vas a tener, pero la libertad que el Señor nos da es libertad del pecado. Qué lindo hoy en día mi vida, el saber que yo estoy teniendo esa libertad del pecado, ya no soy esclava del pecado. Y hoy en día me puedo sentir en gozo, me puedo sentir en paz. Hoy en día esa es mi vida. Esa vida yo no tenía cuando estaba en el mundo. Cuando yo no le tenía a Cristo en mi corazón, ¿a quién le vas a amar? A nadie. Pero la vida que Él nos da, esa vida que Él nos da, hermano, hermana, esa vida, no la voy a volver a cambiar. No la voy a volver a cambiar. Cuando me siento un poco decaída, yo sé que el enemigo viene a visitarte con tristeza, y en ese momento hay que clamar al Espíritu Santo y decirle: Señor, me siento así y así. Si estás triste, el Señor te dijo que el Espíritu Santo iba a ser tu consolador. ¿Para qué va a estar el Espíritu Santo a tu lado si no vas a recurrir a Él para que te consuele? Pídele que te consuele, hermano, hermana. Jovencito, jovencita,
La adolescencia es un proceso, la adolescencia es un tiempo. A veces decimos que no, nadie nos entiende. Claro que alguien nos entiende. El Señor nos entiende. Nuestro embrión vieron sus ojos. Él conoce cada parte de nosotros, cada molécula, cada célula, cada neurona que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón. No podés decir que alguien no te entiende. Esa era mi frase. Y el pastor puede saber él puede testificar de lo que yo digo. A veces yo siempre le decía acá, nadie me entiende. Pero había uno que me entendía, solamente que yo tenía la mirada desviada porque yo le escuchaba a otras personas que me predicaban. Mi consejo es mi consejo. Vamos a decirle lo que, según mi experiencia, las cosas que yo he pasado. No te alejes del camino del Señor. Amén. Otra cosa también, el apartarse del Señor es un proceso, es como uno entrar en un desierto. Como el pueblo de Israel tuvieron que pasar por ese desierto 40 años. En el desierto muchas asperezas quedaron, porque la gente que no creyeron viendo la obra de Dios, ellos pudieron ver. En Egipto vieron la gloria, pero ellos en el desierto se quejaban y decían que les faltaba. Le faltaba carne, le faltaba pan, le faltaba agua, le faltaba todo. Pero se quejaban. En este desierto que uno pasa al apartarse del Señor, al estar apartado, y luego vuelve a Dios. Vuelve ya. ¿Cómo uno vuelve? Porque yo no lo he experimentado, por eso no puedo saber si uno se aparta del Señor por años. Luego que al volver al Señor, le va a ser fácil de volver a tener todos los beneficios, así como el hijo pródigo que al instante el papá ordenó que le vistan, que le den anillo, que le den todo. Pero en nuestra realidad espiritual, uno va a volver a Dios. Debe volver nuevo, ya tiene todo preparado, todo listo, las maletas, todo, para como si yo hoy vuelvo a Dios, mañana yo puedo volver otra vez ya a ocupar el lugar, el púlpito, lo que sea, o la persona tiene un proceso de levantamiento para luego volver otra vez a su ministerio, específicamente la persona que han tenido algún ministerio alguna vez, porque usted también alguna vez estuvo hablando en la radio, estuvo haciendo programaciones también, y bueno, todo esto lo perdiste. ¿Te es fácil de volver a recuperar de un SAS o cuesta volver a recuperar lo perdido? Amén, pastor. Hace 2 años que he vuelto al camino del Señor, y en esos 2 años de verdad que no me ha sido nada fácil luchar, caminar en el camino del Señor, porque cuando uno acepta a Cristo en su corazón, la palabra misma dice que somos como bebés, y que primero se nos da la leche y luego el alimento sólido. Entonces, cuando uno vuelve al camino del Señor, uno vuelve a ser un bebé. Uno tiene que emprender nuevamente ese camino todo de nuevo. No es fácil, porque en la primera vez en el que yo acepté al Señor en mi corazón, y vine a su camino, fue fácil para mí sentir la llenura del Espíritu Santo, fue fácil para mí sentir su presencia, fue fácil para mí profetizar en su nombre, fue fácil para mí predicar, fue fácil para mí muchas cosas. Pero en este caminar, en la segunda vuelta, ha sido mucho más complicado. Es como un camino por donde hay muchas espinas. Y no hay lugar, no hay escapatoria, vamos a decirle, sí o sí tenés que pasar. Si querés pasar por ese camino, tenés que ir pisando esas espinas. Así es el camino cuando uno vuelve después de haber pecado. Porque cuando uno vuelve, no vuelve sin las consecuencias. Uno no vuelve sin las heridas que el mundo te causó. Uno vuelve así como está, uno vuelve sucio, como dice la parábola del pródigo. Él vino sucio, él vino sin plata,
Él vino ya con la dignidad manchada, porque imagínate tener que ir a criar un cerdo o estar criando cerdos, siendo que su papá tenía mucha plata, tenía muchas posibilidades, y él vino sin la dignidad. Él vino sucio, maloliente, oliendo a cerdo vino él. Él teniendo todo en la casa de su padre, él quería comer de los algarrobos que se le daban a los cerdos. Y así yo vine herida, vine manchada, vine sin mi dignidad, no tenía ganas de vivir. Eso es algo muy importante, que el enemigo te quita hasta lo último que puedas, o que él pueda. Él te quita las ganas de vivir. Yo vine al camino del Señor sin ganas de vivir. Yo vine así como estaba, y así como estaba Él me aceptó. Pero me ha sido una verdadera batalla, una verdadera lucha, porque el enemigo no nos quiere perder. Y cuando he venido de esa manera, pues no es fácil. Yo tengo que empezar de nuevo. Yo empecé de nuevo, de hecho. No es posible, si yo me convierto hoy nuevamente al Señor, al día siguiente en la semana, es imposible predicar, es imposible que yo me ponga a cantar o a volver a predicar en la radio. Es sinceramente imposible, porque el Señor tiene que trabajar en la vida de la persona para quitarle todo lo que el enemigo le hizo allá en el mundo. Él tiene que trabajar, y con el Señor las cosas no es un día Él te limpia y al día siguiente ya trabajas, no. El Señor te empieza a limpiar por procesos. ¿Qué pasaría si es que yo hoy me convierto y mañana ya salto nuevamente a un púlpito? Mañana ya vengo nuevamente a la radio a predicar. Mañana nuevamente empiezo a enseñar niños o hago un trabajo espiritual para el Señor. ¿Qué pasaría? Yo no voy a valorar lo que el Señor está haciendo en mi vida. En cualquier momento yo me puedo desviar otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor hizo todo rápido en mí. Y el Señor me mete en proceso y empieza poco a poco a trabajar nuevamente en mí, poco a poco a limpiarme, poco a poco a pulirme, porque recuerden, yo estaba en el mundo, traje mañas del mundo, traje palabras deshonestas del mundo, cuando en mi casa no se decía palabras deshonestas. En mi hogar, cuando yo vivía con mi mamá, con mi papá, acá no se permitía palabras deshonestas. Uno, porque el Espíritu Santo luego te quebranta para que no digas palabras deshonestas, para obedecer la palabra. Dos, porque acá nosotros no teníamos ese ejemplo. Pero cuando uno va al mundo y empieza a juntarse con gente que no está en comunión con el Señor, uno se le pega las malas palabras, los malos comportamientos, las malas mañas de la gente. Todas esas cosas el Señor tiene que ir quitando, y todo eso tiene su proceso. En mi vida personal yo no puedo empezar a enseñarle ya muchas cosas a las personas. ¿Puedo contar mi testimonio? Sí, puedo contar mi testimonio. Pero para empezar a tomar ya un cargo no me ha sido fácil. Lo intenté. Yo puedo decir que lo intenté, no me ha funcionado. ¿Por qué no me ha funcionado? Porque yo todavía estoy caminando, o sea que yo nací, se me dio la leche espiritual. Yo estoy empezando a gatear nuevamente. Y no podés ir a agarrar un puesto donde vos tenés que correr ya, siendo que gateas recién. Porque en el camino del Señor, estar en el altar, estar en el frente, sirviéndole al Señor, vos necesitas estar firme. Pero yo estoy gateando recién. Y si yo estoy gateando, no puedo irme yo en un lugar donde necesitas estar firme. Uso esa alegoría porque quizás así se entienda más. No se puede, en mi experiencia, no se puede tomar tan rápido. Yo sé que hay algunas personas que no van a estar de acuerdo con lo que vi. Yo puedo contar lo que yo viví. De hoy que me convertí, mañana saltar al altar. En mi experiencia no me ha servido, no se puede. Yo necesito que el Señor me procese, yo necesito que el Señor me haga pasar nuevamente por desiertos. De hecho que ya los estuve pasando. El Señor tuvo que permitir varios procesos en mi vida para que yo cada vez más pueda afirmarme en su camino. Y es como el proceso que Él permite vamos a ver si es cierto, si quieres de verdad volver a mi camino. Te voy a permitir que pases esto, para ver si es cierto que de verdad volviste. Y me han pasado muchas cosas, pero el Señor con su misericordia todavía me sostiene. Pero he entendido cuáles son los pensamientos que vienen de parte de Dios y los que vienen también de parte del enemigo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pastor, no es fácil volver al camino del Señor y empezar, o si vos te quedaste en 10, seguir en 11, no, hay que empezar todo. Por eso siempre les recomiendo a las personas que están débiles espiritualmente, pensá bien lo que vas a hacer, hermano, hermana.
Porque si vos dejas el camino del Señor, tarde que temprano vas a querer volver, porque no hay nada comparado con lo que Él te da. Pero el problema es que vas a tener que empezar todo de nuevo. Y empezar todo de nuevo significa nuevos procesos, nuevos desiertos, nuevos hornos. Y en mi parecer, yo no le deseo a las personas que tengan que empezar otra vez de nuevo, porque es difícil. Gloria a Dios. Y la última pregunta que haría, hoy en día muchas personas, así como usted mismo lo dijo, usted se fue en el mundo, huyó de Dios, huyó de la familia y se casó. Hoy en día quizás hay jóvenes que están haciendo así y muchos se casa con la primera persona que se encuentra. Quizás le parece que es un cristiano, pero había sido no es. Había sido que parecía una cristiana, pero no es. Entonces se va y se casa, había sido con el hombre o con la mujer que no es lo que Dios les preparó. No es lo que Dios les preparó. Entonces, ¿será que funcionaría ese matrimonio o el matrimonio estaría en luchas? Si no fuera la voluntad de Dios, me imagino que las cosas siempre va a salir mal. Entonces, la pregunta es, ¿a usted le funcionó 100% el plan matrimonial? En realidad no. Yo cuando me fui de la casa, estaba teniendo un novio que estaba teniendo una persona que se congregaba en la iglesia, pero esta persona no se convirtió. Se iba a la iglesia, aceptó al Señor en su corazón, pero mientras que no estaba el pastor, mientras que no estaba la hermana, el hermano, él hacía lo que él quería. Él prácticamente demostró ser una cosa cuando en realidad era otra. Hoy en día, si es que algún joven, alguna jovencita me está escuchando y si me pregunta cómo voy a identificar a una persona así, lo único que les puedo decir es, uno, no se apuren para casarse, porque el Señor tiene a cada persona reservado lo que es para él. Porque en este caso, yo me casé con la primera, como dice mi padre, con el pastor, con la primera persona que se me cruzó en el camino, ¿verdad? Pero esta persona no estaba preparada para mí, no era para mí. Nuestro matrimonio, yo todavía sigo casada con esta persona, y nosotros dos sabemos en qué nos metimos. Ambos reconocemos que hicimos mal las cosas. Nuestro matrimonio ha sido de luchas y más luchas. Si es que sos una jovencita y estás teniendo un novio que la mayoría te dice no es para vos, o si tu mamá o tu papá te dicen ahí con deben guanape entender na es en duna, te dice, y vos le decís no mamá pero se va con la iglesia, no papá pero se va en la iglesia, no pero esto, no pero aquello. Créanme que hay muchas ovejas vestidas de lobos. Créanme que esos lobos no van a tardar. Te vas a casar con él, te vas a casar con ella, pero no va a tardar para quitarse su disfraz de oveja. Entonces, no es fácil llevar un matrimonio con una persona que no es para vos. No es fácil porque se pasan muchas luchas, se pasan muchas pruebas, se pasan muchas cosas que son bastante difíciles. Si uno no tiene esa fuerza en el Señor, eso mismo le puede hacer decaer. Esas cosas le puede marcar. Y solamente el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque ambos hemos reconocido nuestras faltas y nuestras fallas. El Señor es el que está moldeando poco a poco nuestras vidas, pero no. Respondiendo a la pregunta del pastor Narciso, no es fácil casarse con una persona que el Señor no tenía planeado para uno. Por eso, hoy en día, siempre que encuentro jovencitos, jovencitas que me dicen, no, pero ya no aguanto más. Específicamente en hogares cristianos he encontrado jovencitos y jovencitas, más jovencitas en realidad,
que me han dicho, pero ya no aguanto, Sonia. Hay muchos que no conocen mi testimonio, porque como había dicho en el principio, tenía vergüenza para comentar. Entonces muchos no conocen mi testimonio y me dicen, Sonia, yo no aguanto más, así está pasando. Y generalmente las jovencitas se quejan justamente por eso, porque creen que el Señor les priva de muchas cosas. No es mamá o papá el que te priva de hacer las cosas, es el Señor. ¿Por qué te priva? Porque quiere que tu corazón esté intacto delante de Él. Proverbios dice que tenemos que guardar nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. Entonces, nosotros a veces creemos que es mamá o papá el que en cosas. Mamá y papá están obedeciendo lo que dice la palabra. Mamá y papá ya saben las cosas que te pueden pasar si no obedeces la palabra. He encontrado jovencitas que me han dicho, no aguanto más. Mamá y papá me privan de esto, mamá y papá me privan de aquello. Bendito sea Dios que ha permitido que tengas excelentes padres que te dicen, hija, no hagas esto, hija, no hagas aquello. Porque créanme que los padres solamente los que te dicen, hija, no hagas esto, no hagas aquello. Lo único que quieren es verles bien a ustedes. ¿Qué padre cristiano o cristiana va a querer que su hijo se vaya y todo estoy cochuy drogadicto, todo estoy cochuy estafador, hoy cochuy mondaja? Ninguno de los padres cristianos va a querer que sus hijos sufran esas cosas o que se vayan a hacer así. Esos padres van a desear que sus hijos se vuelvan predicadores, que se vuelvan evangelistas, que estén allí para enseñar, para fortalecer a otras personas. Todo padre cristiano, todo padre cristiana desea ver a sus hijos usados por el Señor. Realmente eso es lo que la mamá y el papá desea. Eso es lo que ellos necesitan. Y si te están aconsejando eso es en obediencia al padre también. Porque mira que tu mamá va a rendir cuentas por vos. Tu papá tiene que rendir cuentas por vos. Y si vos estás diciendo, no, ya no aguanto más, me quiero ir de la casa, igual vas a hacer igual lo que yo hice. Pero yo no te aseguro de que vas a ir a tener una buena vida ahí. Con muchas personas hablé la misma cosa que hicieron conmigo. O sea, que yo hice. Y todos me contaron la misma cosa. Y no creo que si a nosotros nos pasaron prácticamente la misma cosa, vos vas a vivir bien. Aguanta, esperarle al Señor, no te apures, espera su tiempo, y Él en su tiempo y en su momento te va a poner a la persona indicada. Porque yo estoy sufriendo mucho en un matrimonio que no somos el uno para el otro. No es fácil y no es sencillo. Solamente el Señor está dando la fuerza. Pero si es posible, jovencito, jovencita. Algunos también ya son jóvenes ya de 20 y tantos, que a lo mejor tenés ahora 25 años y el Señor tiene preparado para vos, a los 27 tiene preparado para vos, para tu esposo o a tu esposa. Pero ahorita mismo hay uno que te está hablando a tu oído y te está diciendo, pero esto, pero aquello, vení, yo te voy a tener bien, vamos a vivir bien, vení, salí de tu casa, te está diciendo, te está ¿verdad? ¿Y qué va a pasar eso? Vos te vas a perder la bendición que el Señor tiene para vos. Mira que 2 años nomás ya te falta. Es un ejemplo de lo que estoy poniendo. 2 años nomás ya te falta y vos vas a perder la bendición que el Señor te está dando por escuchar cosas que no tenés que escuchar. Aguanta nomás en tu puesto, como dicen algunos. Porque yo no te recomiendo esta vida. Yo no te recomiendo que te vayas y te cases porque querés salir de tu casa nomás, que te cases con la primera persona que encontrás. Valorarle a tu mamá, valorarle a tu papá, porque tu mamá y tu papá solamente quieren tu bien. Si es que no, tu mamá y tu papá te está diciendo, ese no es para vos o esa no es para vos, hermano, hermana, yo te aconsejo que le escuches. Escuchale nomás a tu mamá y a tu papá, porque ellos quieren tu bien, para que tengas que evitar vivir una vida en yugo desigual. No es fácil vivir una vida en yugo desigual. Que vos estás convertida, vos querés agradarle al Señor y que la otra persona está ahí, no sabe ni qué es lo que siente, no sabe si quiere estar en el Señor o no quiere estar en el Señor, pero ella está inconstante, ella le conoce ya al Señor, ya sabe de su camino, pero no quiere, es como que no, hay todavía tiempo, siendo que hoy en día ya no hay tiempo. El proceso que uno tiene que tener delante del Señor es largo. Muchos hornos, muchos baches, muchas espinas tener que cruzar. Pero el único que nos puede dar ese gozo que no lo cambie por nada hoy en día, ese es el Señor.
Así es que no es fácil vivir en un matrimonio así. Y no le que se casen con el primero que encuentran. Gloria a Dios. Qué bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Sonia, por este testimonio. Que esto sea de ayuda también para muchas personas en este día. Y entonces la despedida para que la gente pueda, por lo menos lo que escucharon, puedan decir que realmente no es fácil vivir en el pecado y en el mundo. Amén, pastor. Y ese era el testimonio que quería compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Yo sé muy bien a través del Espíritu Santo que hay muchas personas en este momento que están escuchando, que están cansados, que están agobiados, que sienten que la lucha para ellos es demasiado pesada, que la carga, y porque ya te digo, lleve Señor, cuaco cargan de que tuve me aguantaveme. Hermano, hermana, cuando te sentís así, corre, como dice el pastor a veces, corre por tu vida, clama al Señor, búscale, porque le vas a encontrar. Humíllate de corazón delante de Él. Si de repente estás dejando que el orgullo te hable a los oídos y te susurra a los oídos y te dice, no, ¿para qué pico vas a buscar? ¿Para qué pico te vas a ir en esa iglesia si fulano y mengano y sultano es así? No, hermano, hermana, primerito tiene que ser, tu condición delante del Señor tiene que ser perfecta. Me refiero a que no es que vas a ser perfecto o perfecta de un día para otro, no. Uno tiene que buscar agradarle al Señor por encima de todas las cosas. No, pero fulanito que se puede enojar conmigo, o fulanita se puede enojar conmigo, ¿verdad? No, primero tiene que ser importante lo que el Señor está diciendo o está esperando de ti. ¿Para qué? Para que vos tengas una vida fortalecida en el Señor. Sí, hoy en día hay mucha debilidad, hoy en día hay mucho desánimo. Hoy en día el enemigo todos los días, no pasa un día a veces que te susurra y te dice, no, pero ya, y pues cómo la carrera. A veces te dice también, no, pero el Señor dice que va a venir, pero no vuelve. Y ya, pues, no es así. Todos los días en esta carrera nosotros tenemos que buscar que el Señor nos dé esa fuerza de búfalo para no caer en esto que yo caí años atrás. Porque es difícil esa vida sin el Señor. Sí, es difícil también la vida en el Señor, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que cuando vos estás atribulado, estás cargado, estás angustiado, no sabes a veces qué vas a hacer, vos te pones en la presencia del Señor, le descargas tu corazón, la carga, Él luego te dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo le haré descansar. Él te promete que va a llevar tu carga, depositale nomás tu carga ahí, depositale nomás eso que vos estás sintiendo. Porque yo puedo saber a través de mi vida, yo puedo garantizar de que Dios va a llevar tu carga. Que cuando estás desanimado o desanimada, que Él te va a dar la fuerza que vos necesitas. Pero Él necesita que pongas tu corazón, que seas sincero, que seas sincera delante de Él. No vuelvas de lo que el Señor te rescató. Si nunca probaste el mundo, no vayas al mundo. Porque ambas cosas hay personas que ya vinieron del mundo, el Señor les lavó, el Señor les rescató y luego volvieron otra vez al mundo y están ahí ya empezando ya con la depresión y con la tristeza. Volver, hermano, hermana, poner nomás tu corazón delante del Señor, que no haya mentira ni hipocresía delante de Él, porque eso Él no aguanta, Él no tolera esas cosas. Pero cuando Él ve que tu corazón está 100% genuinamente o estás queriendo luchar por tu salvación y por tu vida espiritual, Él te va a escuchar, Él te va a sorprender, Él te va a dar esa fuerza que sentís que no tenés más, te va a dar. Pero Él necesita que te humilles delante de Él. Esas son las palabras que yo tengo para mis hermanos y mis hermanas que están un poco angustiados, que están cargados, que sienten que no pueden más. Sí se puede, hermano, hermana, se puede, solamente que tenemos que, como dice el pastor siempre, luchar genuinamente, saber lo que queremos. Si sos una persona que es inestable y a veces un día tomar la decisión, hoy quiero ser cristiano, y el día siguiente, no, pues ya no le sé. No, esas son las grietas de lo que estaba hablando el pastor hoy en la mañana. Esas son las grietas que uno puede hacer aparecer en nuestra vida, y después por ahí nomás el enemigo entra poquito a poquito sigilosamente. Y créeme que el enemigo es tan astuto que sigilosamente disfraza nomás las cosas. Y ahí ya, el Señor ya, a veces cuando ve que nuestro corazón no está
no está 100% delante de él, ya se entristece ya. Y nosotros mismos le damos la entrada a veces al enemigo cuando dejamos que esas grietas se abran. Y si es que no nos damos cuenta y no estamos velando, esas grietas se abren cada vez más y se hacen un boquete. Y ahí, Catu, ya el enemigo ya hace lo que quiera con nuestra vida. Hermano, hermana, no le dejemos al enemigo ganar terreno en nuestra vida. No le dejemos que él haga lo que quiera con nosotros. Nosotros ya fuimos lavados, ya fuimos limpiados, ya fuimos libertados por el Señor. No tenemos más por qué nosotros ser otra vez esclavos del pecado, ni de nuestra concupiscencia, ni de nada. No tenemos por qué. O sea, pues antes y nada, yo me doy cuenta que hay muchos que no se dan cuenta también de eso, y por eso voy a contar antes de terminar. A veces nosotros nos damos cuenta que somos muy humildes y de repente aceptamos los consejos que te dicen los demás. Entonces tu vida espiritual está bien. Pero cuando de repente tu vida espiritual empieza a decaer, vos ni consejos no querés más aceptar de los demás. Todos los consejos que te den luego te afectan. Y esas cosas, por ejemplo, es una de las cosas que te tiene que llamar la atención. Entonces, para ahí no hay nada, y te interesa tu vida espiritual, ahí te mismo tenés que dejar lo que deja, correr delante de la presencia del Señor y decirle así, así estoy, levántame, Señor, porque yo no quiero volver atrás, o yo no quiero dejar tu camino. Eso es lo que puedo decir, hermano. Muchas gracias por dando atención, y espero que este testimonio pueda ser también de mucha ayuda a otras personas, pueda ser de edificación, no para criticar, no para juzgar, sino para ver y glorificar al Señor por las cosas que Él sigue haciendo en la vida de muchas personas. Porque yo sé que hay muchísimas personas también en la audiencia que muchas cosas el Señor ha hecho en su vida, pero también por vergüenza no han contado su testimonio. Yo les animo que cuenten las cosas que el Señor ha hecho, porque yo he contado a muchas personas y en persona, estando en vivo y en directo, como dicen, le he contado mi testimonio, pero en la radio nunca conté. Y hoy me armé de valor y vine a contar. Y créanme que ahora en mi corazón siento mucha libertad, porque estoy contando las cosas que el Señor ha hecho conmigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en este momento voy a hacer una pequeña oración. Ya el tiempo se me está por encima. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor e infinita misericordia en este día y todo esto, Padre eterno, para que sea, Señor mío, la palabra que se siembre en el corazón de las personas que están pasando por una necesidad, que están pasando, Señor, por este tipo de mal. Pero todo, Señor mío, sea para gloria, honra de tu nombre. Perdona, Señor, aquello que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado. Bendito Dios, gracias por todo. En el nombre de Jesús, aleluya, amén.